saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a la información. Hoy en Radar detienen a Emilio L., exdirector de Pemex. Le presentaremos el caso más emblemático de corrupción, el de Javier Duarte. Hoy dieron a conocer la reforma al Poder Judicial. Le tendremos los pormenores. Quédese aquí con nosotros en Radar. Gracias por continuar con nosotros. Fue detenido Emilio L., el exdirector general de Petróleos Mexicanos, durante la administración de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República confirmó que la detención ocurrió en Málaga, España. La Fiscalía lo acusa de recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, así como de operación con recursos de procedencia ilícita. Mientras tanto, la policía de Málaga informó que el exfuncionario mexicano fue detenido cumpliendo una orden internacional con fines de extradición. Pero, ¿quién es Emilio L.? Usted se preguntará. Bueno, pues es licenciado en Economía por el ITAM y en Derecho por la UNAM. Tiene maestría en Administración Pública en Harvard. Su primer cargo público fue como analista del Banco de México. En el sector privado fue director para América Latina del Foro Económico Mundial, ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo de Administración de OHL. Coordinó la Oficina de Asuntos Internacionales durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. De 2012 a 2016 fue director de Petróleos Mexicanos. Tras dejar ese cargo, fue señalado de haber recibido $5 millones en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Los recursos habrían servido para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya negó haber recibido dichos sobornos y el 22 de mayo de 2019 fue inhabilitado 10 años por mal empleo de recursos públicos. Dicha actividad involucró la compra a sobrecosto de una planta industrial por 620 millones de pesos. La planta Fertinal era propiedad de AMSA y supuestamente estaban casi inservible. El 24 de julio de 2016 fue detenida su madre, Hilda Austin, en Alemania. México inició los trámites para solicitar su extradición. El 2 de noviembre llegó a la Ciudad de México, fue vinculada a proceso y se le dictó prisión domiciliaria. La justicia mexicana va también por la aprehensión de otros familiares de Lozoya, entre ellos su esposa, Mariel Helen, y su hermana Hilda. El 29 de enero de este año, el actual director de Pemex, Octavio Romero, señaló que durante la gestión de Lozoya, la empresa adquirió acciones de una firma española que estaba en quiebra. Como ya le adelantábamos, Lozoya fue detenido en Málaga, España, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. Y mire, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es protagonista del caso más emblemático sobre corrupción e impunidad. Le presentamos este especial sobre gobernadores de cuello blanco. ...15 de abril de 2017... ...la noticia trascendió las fronteras mexicanas. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue detenido por autoridades mexicanas en Guatemala. La policía de Guatemala traslada a Duarte a una cárcel militar de la capital. Tras 181 días de permanecer prófugo de la justicia, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue capturado en un hotel del municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala. Este caso llegaba a las instancias judiciales gracias al trabajo de investigación del portal Animal Político con apoyo de la organización Mexicanos contra la Corrupción. Pero la bomba le estalló en las manos el 23 de mayo de 2016, cuando se publicó el reportaje sobre los desvíos de recursos en el gobierno veracruzano. En este documento se detalla el procedimiento seguido por el PRI para armar la red de saqueo y complicidades que tejió a lo largo del sexenio 2012-2018. Es justo el procedimiento que el gobierno de Veracruz empleó para desaparecer por lo menos 645 millones de pesos tan solo entre 2012 y 2013. Pero el grueso del monto desviado se descubriría años después.
En abril de 2017, Animal Político publicó que con base en las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, los desvíos podrían superar los 60,000 millones de pesos. Nosotros en su momento hacíamos la analogía de que es como si en Veracruz, en cada minuto que gobernó Duarte, hubieran desaparecido 4,000 pesos. Curiosamente, Duarte hizo un doctorado en Economía en la Universidad Complutense en Madrid. Obtuvo su título en 2012 con una tesis en la que expone el problema de la corrupción. En su trabajo se refiere a la transparencia, a la honestidad, cuando al mismo tiempo operaba ya ilícitamente. Pero la Auditoría Superior alertó al gobierno mexicano sobre las irregularidades en Veracruz desde 2012. Observaciones que repitió una y otra vez en los siguientes 5 años a través de los informes de la cuenta pública, sin que instancia alguna emprendiera las investigaciones del caso. Además del desvío de recursos, se registraron abusos de autoridad, excesos absurdos y amenazas contra periodistas. Pórtense bien, por favor. Se los pido. Vienen tiempos difíciles y al final del día van a ser tiempos mejores para esta región. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. De acuerdo con la organización civil Artículo 19, al final de la administración estatal, Veracruz tenía el récord de periodistas asesinados con un total de 17. En septiembre de 2018, un juez de control condenó al exgobernador de Veracruz a 9 años de prisión y a pagar una multa de 58,000 pesos, luego de que se declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa. El pasado 4 de enero, el exgobernador Javier Duarte reconoció ante un juez federal en el Reclusorio Norte que su renuncia, huida, detención y sentencia se dieron con motivo de un pacto entre él y el gobierno federal en turno a través de negociaciones a cargo del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Para la organización Tojil, dedicada al combate a la impunidad desde el ámbito legal, esta confesión ante el juez está íntimamente ligada con el hallazgo realizado por el diario Reforma, que publicó la existencia de un oficio emitido por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, en el que se solicitaba a la PGR que reclasificara los delitos, y así se hizo. La verdad es que seguimos con un problema de impunidad inmenso. De sentencias, si hablamos, creo que la más cercana que podemos recordar es esta que se le dio al exgobernador Javier Duarte, pero pues fue dentro de un procedimiento bastante enrarecido, porque recordarán todos ustedes que se da con un acuerdo entre ellos y la Fiscalía, en el cual pactan una sentencia de 9 años, y al final nos quedamos pues sin saber qué pasó, si hubo corrupción, si había pruebas suficientes y sin recuperar el dinero que aparentemente se había erogado del recurso de Veracruz. De esta forma, al exgobernador se le acusó únicamente por delincuencia organizada y lavado de dinero. Asociaciones me viene a la cabeza la labor que hace la organización social Tojil, que justo metió una demanda para investigar a los funcionarios que llevaron a cabo la carpeta de investigación respecto al caso Duarte, porque creen que tal y como se dio lo que acabo de explicar anteriormente, la única manera de explicarlo es por una orden de algún superior o por un acto de corrupción. Mauricio Moreno Balbuena, exdirector de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, es pieza clave en este asunto. Es quien descongeló las cuentas del exgobernador Javier Duarte, así como de narcotraficantes, políticos y abogados, como Juan Collado, por ejemplo. Bien, pues Moreno Balbuena fue quien solicitó a la PGR retirar el delito de delincuencia organizada a Duarte, y no era un funcionario que se mandara solo. Terminaron quitándole el delito más grave, que era el de delincuencia organizada, bajo unas formas muy cuestionables y que hoy están bajo investigación, por cierto, porque hay sospechas de que no se manejó bien ese asunto, pero por supuesto todo eso está muy lejos del tamaño de desfalco que ocurrió en Veracruz. Apenas el pasado 20 de enero, el presidente López Obrador dio a conocer que la Fiscalía General de la República está atendiendo el asunto de propiedades y bienes que políticos y exgobernadores presuntamente compraron con dinero público en Estados Unidos.
Entre esas propiedades están 49 casas en Miami ligadas a Javier Duarte y que fueron puestas a la venta entre 2016 y 2019. Sin embargo, en diligencias que realizaron la PGR y la Fiscalía General de Veracruz, se expuso que cuando aún ocupaba el cargo, Duarte presuntamente desvió dinero con el cual compró al menos 61 casas en Miami con ayuda de prestanombres, entre ellos los empresarios Moisés Mansur Cisneiros, su hermano Suri Mansur e Iñaki Negrete. Tan solo la venta de 49 de esas propiedades arrojó ganancias por $11.9 millones, según datos del Registro de la Propiedad de Miami. En una declaración formulada a Animal Político, Alfonso Ortega López, uno de los supuestos operadores de Duarte y quien se convirtió en declarante del caso, comentó que las primeras 19 casas en Florida fueron adquiridas entre 2012 y 2013 por medio de las empresas Rusnam Investments, Acerco y Conexa. El objetivo de estas operaciones, reveló Ortega López, era construir el fondo para el retiro de su exjefe. Javier Duarte, ícono de la corrupción que marcó al sistema político mexicano y quien hasta los momentos más complicados mantuvo una sonrisa. Por algo será. Y muy posiblemente Duarte incluso puede salir este año, ¿eh? Si avanza su amparo que promovió y si se confirma que se hicieron mal las cosas, pues muy posiblemente regresemos a un escenario de impunidad. En la Cámara, Didier Arceo, José Antonio Aguilar y Roberto Cutiño. Edición, Manuel Arcos. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Por otro lado, fue presentada la propuesta de reforma al Poder Judicial. Tania Gómez nos tiene todo el reporte. ¿Qué tal, Tania? Adelante. Aline, ¿cómo estás? Así es, fue presentada esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Justamente fue redactada desde las entrañas de poder y bueno, pues hasta este acto que se realizó aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudió la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, así como el presidente de política del Senado, Ricardo Monreal, además del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y bueno, también senadores de distintas bancadas y por supuesto estuvieron presentes los 11 ministros de la Corte. Déjame comentarte que esta propuesta está conformada por modificaciones a 7 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, además de la creación de 2 nuevas leyes y bueno, también modificaciones a 5 normatividades ya existentes. Al respecto, ¿qué te parece si vemos lo que comentó el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar? La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial. Es una reforma sólida, comprensiva, que ataca los problemas de raíz. Es una reforma no de fondo, no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados. Que nos dote de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición. Aline, comentarte que esta propuesta de reforma mantiene intocada la autonomía del Poder Judicial y busca acabar con la corrupción, con el nepotismo y la impunidad aquí en el Poder Judicial. ¿Qué te parece si vemos lo que comentó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado? Así como plantea reformas a 5 ordenamientos legales, entre otros la Ley de Amparo, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese orden, el reto que hoy nos convoca es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social proporcionales al preeminente lugar que ocupa en nuestro ámbito institucional y en el impacto que tiene la función jurisdiccional en la vida cotidiana de la ciudadanía. Aline, en su oportunidad, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, señaló que esta propuesta de reforma lanza un mensaje de unidad. Con estas reformas, juntos el Poder Judicial
el legislativo y el ejecutivo nos transmiten un mensaje de estabilidad, integridad, compromiso y responsabilidad. El presidente de la República comandará el barco. La Suprema Corte de Justicia representará el viento en sus velas. Los legisladores serán quienes vislumbren en el horizonte un paraje seguro hacia el futuro. Finalmente comentarte que esta iniciativa, esta propuesta será presentada por el presidente López Obrador al Senado de la República, esto debido a que el Poder Judicial no cuenta con facultades para presentar iniciativas ante el Congreso y se espera pues que este tema sea discutido en el actual periodo ordinario de sesiones. Muy bien, Tania, muy completo tu reporte, muchísimas gracias. Y mire, por otro lado, preocupa que se presente una reforma a la libertad de expresión que restrinja el derecho constitucional. El presidente López Obrador aseguró que no presentará una reforma penal que atente contra las libertades. Esto ocurrió durante la conferencia matutina del 29 de enero, después de que la periodista Denise Dresser cuestionó al mandatario sobre una supuesta propuesta para seguir acosando a periodistas y su encarcelamiento. Denise se refería al borrador de la reforma al sistema de justicia que se filtró a los medios de comunicación y que fue criticado por presuntamente atentar contra la presunción de inocencia, extender el arraigo a diversos delitos e intervenir comunicaciones, entre otras violaciones. El mandatario le respondió que no va a pasar porque no son iguales a los gobiernos anteriores y que no se va a censurar a nadie. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Sin embargo, más tarde, el 6 de febrero, dio entrada a una propuesta para reformar la ley sobre la libertad de expresión, para que se diga la verdad y se castigue al que perjudique la honra de las personas. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta. A ver si la Consejería Jurídica considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, sin censura y al mismo tiempo la libertad y el derecho de los ciudadanos a proteger su honra, su dignidad. Esta propuesta surgió cuando la periodista Isabel Arvide recordó el caso de Sergio Aguayo, el académico que llamó corrupto a Humberto Moreira y que ahora debe pagar 10 millones de pesos por concepto de daño moral en perjuicio del exgobernante de Coahuila, Humberto Moreira. Arvide descalificó a Aguayo como periodista y al mismo tiempo defendió al juez que lleva el caso Moreira. Valdría la pena resaltar que Isabel Arvide, esta defensora de la libertad de expresión entre comillas, fue asesora de seguridad de Humberto Moreira cuando fue gobernador. Pero no solo eso, Isabel Arvide pidió un castigo ejemplar a Sergio Aguayo, pues el académico documentó la penetración de los Zetas en Coahuila, todo por el proyecto fallido de la misma Arvide, llamado Modelo Coahuila. Ahora solo queda esperar para saber si efectivamente el presidente López Obrador emitirá o no una iniciativa para reformar la libertad de expresión. Aline Urbiola, Mega Noticias TVC. Periodistas de Sonora denuncian varios intentos de coaccionar la libertad de expresión. Los intentos de represión siempre van a existir y esa debe ser motivación para ser responsables y críticos con los gobiernos, señaló la periodista Carla Montaño, quien indicó que a pesar de los intentos de silencio, la libertad de expresión es un derecho de todos los mexicanos. En la región de Guaymas, algunos periodistas han recibido más amenazas por funcionarios de gobierno que por el mismo crimen organizado. Carla fue detenida por autoridades municipales mientras realizaba una transmisión en vivo en julio del 2018, esposada y trasladada ante el juez calificador, no siendo esta la primera vez que se entorpece el trabajo de los medios. Y nos toca señalar lo que no es positivo, lo que no les gusta que se diga. El problema es cuando ya utilizan el poder para callar voces, y eso pues es inadmisible, ¿no? Y raya pues en la comisión de delitos, desde que usan a la policía, a los mismos servidores públicos o usan sus áreas de comunicación
para intentar callar lo que no se puede ocultar. Finalmente es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Por su parte, Manuel Rábago Parra indicó que si bien no existe represión como tal por los gobiernos en su contra, tanto él como otros compañeros del gremio periodístico sí han visto obstaculizada su labor cuando las autoridades niegan el acceso a la información y a datos de importancia para la ciudadanía, y que al ser un tema público no debería ponerse en tela de juicio el darlos a conocer. Que te digan un rotundo no o que te aplacen para darte la información, yo pienso que están más que nada obstaculizando el trabajo periodístico. Un comunicador tiene la responsabilidad de informar. Entonces, de cualquier sentido, tema de seguridad, tema económico, tema social, entonces, pues sí es muy importante. Hoy en día la sociedad cuenta y debe de contar así con los medios de comunicación para darle solución a una problemática que ellos tengan. Cecilia Aro, Mega Noticias. Los intentos de represión. Estamos en la parte final de En el Radar. En 2 minutos, Joely Ramírez le presenta Ángulos. ¿Qué tal, Joely? ¿Qué nos tienes? Hola, Lynn, vamos a irnos a fondo al debate sobre lo que se presentó hoy, la reforma al Poder Judicial, y también vamos a abordar de manera muy profunda y supongo que contrastante con los invitados que tenemos ya listos aquí en la mesa y me están viendo feo, la reforma al sistema de justicia, algunos trascendidos por ahí en prensa y cómo podría impactar estas reformas a la libertad de expresión. No le cambien, se va a poner bueno. Claro que sí, muy bien, Joely, nos quedamos contigo más bien. Y miren, nosotros así llegamos al final de esta emisión. Soy Aline Urbiola y recuerde visitar nuestro portal www.meganoticias.mx o bien descargar la aplicación de Mega Noticias y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar bien informado. Hacemos una breve pausa y regresamos con Ángulos. Hasta la próxima.